La oficina de inmigración olía a papel viejo y desesperación. Filas de personas sujetaban montones de documentos, moviéndose en sillas de plástico mientras el calor de la tarde se filtraba a través de las ventanas mugrientas. El aire zumbaba con una tensión silenciosa, rota solo por la tos ocasional o el ladrido de la voz de un funcionario. Me senté junto a Janet, su rodilla rebotaba nerviosamente, la tela de sus vaqueros rozaba la mía. «Cálmate», murmuré, tratando de tranquilizarla. Mis dedos rozaron los suyos, pero ella no me miró. En cambio, sus ojos recorrieron la sala, parpadeando sobre los oficiales uniformados, los empleados, los rostros que no reconocía. Era como si ni siquiera estuviera allí conmigo. «Janet», susurré de nuevo. Se volvió hacia mí, sobresaltada, como si la hubiera arrancado de una atracción invisible. «¿Qué?», dijo, un poco más aguda de lo habitual. «Nada. Solo, ¿estás bien?». Asintió rápidamente, demasiado rápido, sus labios formando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pasaron las semanas y la extrañeza se hizo más difícil de ignorar. Janet empezó a llegar a casa más tarde de lo habitual, culpando al tráfico, a las largas colas en el mercado o a recados inesperados. Cada vez, sus explicaciones parecían razonables, pero no podía quitarme la sensación de que faltaba algo. Una vez, volvió con una blusa roja brillante que no reconocí. Le ceñía la cintura como si hubiera sido hecha para ella. ¿Y eso?, pregunté, con un tono ligero pero con el estómago apretado. «Carmen», dijo despreocupadamente, pasando junto a mí. Ella me lo dio. «Ya no le queda bien». Siempre tenía una respuesta, y durante un tiempo, le creí. O al menos lo intenté. Me dije a mí misma que era el dolor el que hablaba. La muerte de Mariela nos había fracturado de formas que no quería admitir. Solíamos ser compañeras, tirar de la misma cuerda. Después del accidente de Mariela, el atropello con fuga que nos dejó aferrándonos a nada más que a la ira y a una lápida, sentimos que nos estábamos alejando la una de la otra. Estaba apilando elotes cuando vi a Janet al otro lado de la calle. Estaba de pie junto a un kiosco, de espaldas, hablando con alguien. No pude ver su rostro, pero su postura era relajada, casi juguetona. Inclinó la cabeza, riéndose suavemente de algo que dijeron. Ya no era la risa que me dio a mí. Me dije a mí mismo que era una amiga, tal vez Carmen, tal vez alguien del vecindario. Pero cuando se volvió ligeramente, el más leve destello de algo, una mano rozando la suya, su mirada persistente, hizo que se me oprimiera el pecho. Quería llamarla, pero me quedé donde estaba, observando cómo se adentraban en la multitud, desapareciendo entre los puestos. «¿Todo bien, compadre?», preguntó Manuel, el vendedor que estaba a mi lado. Esbocé una sonrisa y asentí, fingiendo que el nudo en mi pecho no existía. Aquella noche, Janet estaba inusualmente callada. Cenó lentamente, mirando fijamente su plato como si guardara secretos. Intenté entablar conversación, le pregunté por su día, por el mercado, las cosas de siempre. Ella respondió, pero sus palabras parecían ensayadas, como si estuviera leyendo un guión. Mientras más tarde permanecía despierto, mirando el ventilador de techo que giraba sobre nosotros, ya no pude ignorar la sensación. Algo no estaba bien. Y, sin embargo, no podía preguntarle, no directamente. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si mis sospechas eran solo sombras proyectadas por mi propia culpa, por mi propio fracaso a la hora de proteger a Mariela? Decidí esperar. Observar. Mantener mis dudas enterradas hasta estar seguro. Porque la verdad era que no estaba preparado para enfrentarme a lo que pudiera encontrar. Era sábado. Tijuana estaba animada como de costumbre, los penetrantes olores de la carne asada y los gases de los coches se mezclaban con la banda sonora de bocinazos y risas de la cantina de la esquina. Janet se había ido pronto de casa, diciendo que tenía que comprar algunas cosas en el mercado para la semana. «Iré contigo», me ofrecí, mientras buscaba mis llaves. «No, no», dijo rápidamente, casi demasiado rápido. «Seré más rápida sola». Me dedicó una sonrisa que parecía una disculpa. «Además, alguien tiene que quedarse con el carrito».
Supuse que tenía sentido. Los sábados eran nuestros días más ajetreados, con clientes haciendo cola para mis elotes. Pero a medida que pasaban las horas, su ausencia empezó a pesar más de lo que debería. A media tarde, había vendido todo y recogido el carrito, y la inquietud me carcomía hasta que no pude quedarme quieta. Quizá estaba siendo paranoico. Quizá me estaba inventando cosas en la cabeza para distraerme del hecho de que, sin Mariela, nuestra casa se había vuelto tan silenciosa que parecía encantada. Decidí dar un paseo. No la estaba buscando. O al menos, eso me decía a mí mismo. Pero mis pies me llevaron hacia la plaza de todos modos, abriéndose paso entre la multitud como si supieran algo que yo no. Fue entonces cuando los vi. Estaban sentados en un banco cerca de la fuente, con su blusa roja captando la luz del sol. Él estaba reclinado, demasiado cómodo, demasiado familiar. Ella se reía como no lo había hecho en años, como si el peso de nuestro dolor compartido se hubiera aliviado de sus hombros, pero solo cuando yo no estaba cerca. Me quedé paralizada. No había nada abiertamente íntimo en su interacción. No se cogían de la mano, no se tocaban. Pero era la forma en que ella inclinaba la cabeza hacia él, la forma en que sus ojos se detenían en sus labios cuando ella hablaba. Era el tipo de cercanía que no podía explicarse como casual. Se me revolvió el estómago. Me dije a mí mismo que me alejara, que me fuera antes de que me vieran, pero mis piernas no se movían. No podía dejar de mirar, como un hombre hipnotizado por el borde de un acantilado. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie antes de que él se acercara, con la voz tan baja que no pude oír las palabras. Lo que fuera que dijo la hizo reír de nuevo, pero esta vez, ella puso una mano en su brazo, un gesto tan pequeño pero tan íntimo que me heló la sangre. Y entonces, como si una cuerda invisible hubiera atraído su mirada, Janet levantó la vista. Sus ojos se cruzaron con los míos y, por un momento, el mundo se detuvo. Volvió a casa esa noche como si nada hubiera pasado. ¿Qué tal el mercado?, pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. Ella no se inmutó. Lleno de gente, como siempre. Su indiferencia me puso la piel de gallina. Quería gritarle, exigirle respuestas, pero las palabras se me atascaron en la garganta. En su lugar, me ocupé de tareas mundanas, fregando los mostradores con más fuerza de la necesaria y fingiendo no notar la forma en que ella evitaba mirarme. Aquella noche no pude dormir. Me tumbé en la cama junto a ella, mirando al techo mientras el peso de lo que había visto me oprimía el pecho. Repetía la escena en mi mente una y otra vez, analizando cada mirada, cada gesto, cada risa. ¿Estaba exagerando? ¿Era posible que lo hubiera malinterpretado? Y, sin embargo, en el fondo, lo sabía. Los días siguientes fueron un borrón. Empecé a prestar más atención, a buscar señales que antes había ignorado. Y cuanto más miraba, más me daba cuenta. Hablaba más a menudo por teléfono, sus conversaciones eran tranquilas y apresuradas. Sus excusas para salir de casa eran cada vez más frecuentes y elaboradas. Empecé a sentirme como un extraño en mi propia casa, cada interacción con ella se veía empañada por la sospecha. Quería enfrentarme a ella, poner todo en claro, pero algo me retenía. Tal vez era miedo, miedo de oírla confirmar lo que ya sospechaba, miedo de perderla por completo. O tal vez era orgullo, la obstinada esperanza de que estaba equivocado y que todo estaba en mi cabeza. Pero la verdad se abre camino, por mucho que intentes ignorarla. Una noche, cuando se estaba preparando para irse, le pregunté a dónde iba. A casa de Carmen, dijo sin dudarlo. ¿Por tercera vez esta semana? Hizo una pausa, con la mano congelada en el pomo de la puerta. Sí, dijo lentamente, volviéndose hacia mí. ¿Algún problema? La miré fijamente, buscando en su rostro alguna grieta, alguna señal de culpa, pero su expresión era indescifrable. No, dije por fin, con voz tensa. No es un problema. Se fue sin decir nada más, y el sonido de la puerta cerrándose tras ella resonó en mis oídos. La seguí. Me dije a mí mismo que necesitaba saber la verdad, que no podía seguir viviendo en este limbo.
Así que agarré mi chaqueta y salí a la noche, manteniendo la distancia mientras la seguía por las calles abarrotadas. No fue a la casa de Carmen. En su lugar, caminó hacia las afueras de la ciudad, donde las luces eran más tenues y el aire olía a sal y asfalto. Se detuvo frente a un pequeño edificio anodino, una cafetería que no reconocí. Mi corazón latía con fuerza mientras la observaba entrar. Esperé unos minutos antes de seguirla, deslizándome en un rincón donde podía ver sin ser visto. Allí estaba. El agente. Ya estaba sentado, con una taza de café delante, con una postura demasiado informal para un hombre que se encuentra con un extraño. Janet se acercó a él con una pequeña sonrisa, deslizándose en el asiento frente a él. Hablaron durante lo que parecieron horas, con voces demasiado bajas para que yo las oyera. Pero no eran las palabras lo que importaba, sino la forma en que se miraban, la forma en que ella se inclinaba hacia él, la forma en que su mano descansaba sobre la mesa, a pocos centímetros de la de ella. Sentí una oleada de ira, una necesidad ardiente de ir allí y exigir respuestas. Pero no me moví. Me quedé allí sentada, observando, con los puños tan apretados que las uñas se clavaban en las palmas. Cuando por fin se levantaron para irse, me escabullí antes de que pudieran verme, desapareciendo en las sombras como un cobarde. Cuando Janet llegó a casa esa noche, yo estaba sentado en la cocina, con una taza de café frío en las manos. ¿Larga noche?, pregunté en voz baja. Ella vaciló en la puerta, con expresión cautelosa. Sí. Carmen y yo perdimos la noción del tiempo. Su mentira flotaba en el aire entre nosotros, pesada y sofocante. No la llamé. Todavía no. Pero en ese momento, supe que la confianza que habíamos construido a lo largo de los años se había hecho añicos sin posibilidad de reparación. Una mañana, se fue temprano otra vez. Su excusa fue otro recado, algo vago sobre recoger tortillas y fruta. Pero en el momento en que cerró la puerta, agarré mi chaqueta. Ya no podía quedarme quieto. Algo dentro de mí, que aún no era ira, sino más bien desesperación, me empujó a salir por la puerta y adentrarme en las calles abarrotadas. El aire matutino de Tijuana estaba cargado del olor a tamales y del estruendo de los colectivos que recogían pasajeros. Me mantuve a distancia mientras la seguía, mis pasos cuidadosos, mi corazón latiendo como si quisiera delatarme. Ella no se dio cuenta de mí, su ritmo enérgico y decidido, como si estuviera en una misión. Giró hacia una calle más tranquila, llena de pequeñas tiendas que acababan de abrir. Me quedé sin aliento cuando vi dónde se detuvo. No era la casa de Carmen. No era un mercado. Era ese mismo café. Desde mi posición privilegiada al otro lado de la calle, la vi entrar. El pulso me retumbaba en los oídos mientras esperaba, sin saber si seguirla o alejarme. Pero antes de que pudiera decidirme, la puerta se abrió de nuevo y él salió. El agente. Se estaba ajustando el uniforme, con el rostro tranquilo, como si acabara de terminar otro día de trabajo. Pero algo en la forma en que tenía los hombros rectos, la leve sonrisa en los labios, me revolvió el estómago. Y luego Janet lo siguió. Sonreía, el tipo de sonrisa que no me había dado en años, suave, desprevenida y totalmente fuera de lugar. Caminaba junto a él, sus pasos sincronizados como si lo hubieran ensayado durante años. Apreté los puños a los lados, el calor subía por mi rostro. Quería cruzar la calle, agarrarlo por su inmaculado uniforme y exigirle que me dijera quién se creía que era. Pero en su lugar, me quedé clavada en el sitio, con la respiración entrecortada. Cuando doblaron la esquina y desaparecieron de mi vista, finalmente solté un jadeo tembloroso. Esa noche, no pude mirarla. Se sentó a la mesa, picando su comida, mientras yo miraba la vela parpadeante entre nosotros. El silencio se prolongó, pesado y sofocante, hasta que finalmente hablé. Hoy saliste temprano, dije, con voz tranquila pero con un deje que no pude ocultar. Sí, respondió ella, sin levantar la vista. El mercado estaba lleno. Tardé más de lo que pensaba. Apreté los dientes. Qué raro. Hoy estuve cerca del mercado y no te vi por allí. Su tenedor se quedó inmóvil en el aire.
Lentamente, lo dejó en el plato y me miró a los ojos. Su expresión era indescifrable, sus ojos oscuros firmes y calculadores. ¿Qué intentas decir, Andrés? Tragué saliva con fuerza, con el pecho oprimido. No estoy tratando de decir nada. Solo me pregunto por qué parece que siempre estás en otro lugar estos días. Sus labios se apretaron en una delgada línea. ¿Sabes qué? No necesito esto ahora mismo. Empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, sus manos temblando muy levemente. Estoy cansada. No quiero pelear. Se alejó, dejando atrás su plato a medio comer. Al día siguiente, no la seguí. Me dije a mí mismo que necesitaba un plan, una forma de confirmar lo que ya sabía sin avisarla. Así que recurrí a alguien que conocía a Janet desde antes que yo. Su madre. Doña Estela vivía al otro lado de la ciudad, en una modesta casa rodeada de bugambillas crecidas. Me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, sus brazos delgados pero fuertes me rodearon en un abrazo familiar. Andrés, dijo cálidamente. Ha pasado mucho tiempo. Entra, hijo. La seguí hasta la pequeña sala de estar, el aire cargado con el aroma del incienso y las flores marchitas. Me hizo un gesto para que me sentara, sus ojos agudos se entrecerraron mientras estudiaba mi rostro. Pareces preocupado, dijo con voz suave pero inquisitiva. ¿Ocurre algo? Vacilé, sin saber cuánto revelar. No lo sé, doña, comencé, con cuidado. Janet ha estado, distante últimamente. Me preguntaba si te había mencionado algo. Su expresión no cambió, pero noté cómo apretaba la taza de té con las manos. No ha dicho nada, respondió lentamente. Pero yo también lo he notado. La forma en que evita venir, cómo se marcha corriendo cada vez que le pregunto por vosotros dos. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Crees que está ocultando algo? Doña Estela suspiró, bajando la mirada hacia la mesa. No lo sé, Andrés. Pero sea lo que sea, te mereces la verdad. Esa noche, me decidí. Me enfrentaría a ella. No más conjeturas, no más sombras. Necesitaba respuestas, aunque me destrozaran. Cuando llegó a casa, la esperaba en la sala de estar, con las luces tenues y la televisión apagada. Parecía sorprendida de verme allí, con la mano en el pomo de la puerta como si estuviera decidiendo si quedarse o darse la vuelta. Andrés, dijo con cautela. ¿Qué estás haciendo? Necesitamos hablar, dije con firmeza. Ella dudó, luego entró y cerró la puerta detrás de ella. Está bien, dijo, cruzando los brazos. Habla. Mi corazón se aceleró mientras me levantaba, con los puños apretados a los lados. ¿Dónde estuviste hoy? Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Te dije. No lo hagas, interrumpí, con la voz más aguda de lo que pretendía. No me mientas, Janet. Te vi. Te vi con él. Su rostro palideció, sus labios se abrieron ligeramente mientras me miraba en un silencio atónito. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente, con voz temblorosa. Si lo sabes, contesté, acercándome. Has estado viéndote con él. Ese agente. No me digas que es solo por el papeleo, porque he visto cómo lo miras. Su silencio fue ensordecedor. Por un momento, pensé que podría negarlo de nuevo, inventar otra excusa para tergiversar mis palabras. Pero, en cambio, se dio la vuelta, con los hombros caídos bajo el peso de lo que no estaba diciendo. Di algo, exigí, con la voz quebrada. Me miró de reojo, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Y cuando finalmente habló, sus palabras me golpearon como un puñetazo. No es lo que crees, susurró. Pero la mirada en sus ojos me decía lo contrario. No es lo que piensas, repitió, con la voz más baja ahora, como si temiera que la verdad pudiera salir a la luz si hablaba demasiado alto. Entonces dímelo, dije, esforzándome por mantener la voz firme. Porque ya no sé qué pensar, Janet. No sé quién eres, ni qué somos, ni por qué estás haciendo esto. Me dio la espalda, sus hombros subían y bajaban con cada respiración temblorosa.
Andrés, empezó, pero las palabras se le atragantaron. Mírame, le exigí. No se movió. Me acerqué, la ira burbujeando bajo mi piel. Me debes eso, Janet. Después de todo, después de Mariela, después de nosotros, me debes la verdad. Bajó la cabeza y, por un momento, pensé que no respondería. Pero luego se volvió, con el rostro surcado por las lágrimas, los ojos hundidos y distantes. No lo entiendes, dijo con voz temblorosa. No podrías entenderlo. Esas palabras se me clavaron en el pecho, como una herida profunda y supurante. Los días siguientes fueron más fríos, más tranquilos. Ella siguió con su rutina como si nada hubiera pasado, pero su presencia en la casa se sentía como una nube de tormenta sobre mi cabeza. No la presioné para que me diera respuestas, no porque no las quisiera, sino porque no confiaba en mí mismo para escucharlas. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Siempre había sido así o simplemente no había estado prestando atención? ¿Era algo que yo había hecho, algún fallo por mi parte que la había empujado hacia él? ¿O había sido esto inevitable, un lento deshilachado de un hilo que había estado deshilachado durante años? Por la noche, me quedaba despierta, mirando el espacio vacío entre nosotros en la cama. La brecha se sentía más ancha que el océano, y me estaba ahogando en ella. Una tarde fui a ver a Manuel, el vendedor que trabajaba en el puesto de al lado en el tianguis. Era mayor, con una barriga redonda y una risa fácil, pero había en él una agudeza en la que confiaba. Manuel, empecé, sentándome frente a él en una destartalada mesa al aire libre junto a su puesto. Me conoces desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Dejó su taza de café de olla, entrecerrando los ojos a través de la bruma de vapor. Lo suficiente como para saber que estás a punto de preguntarme algo pesado. ¿Qué pasó, compadre? Vacilé, golpeando con los dedos el borde de la mesa. ¿Alguna vez has sentido que tu vida se desmoronaba y no sabías cómo detenerlo? Su expresión se suavizó. Estás hablando de Janet, ¿verdad? Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Manuel se reclinó en su silla, cruzando los brazos. He visto cómo has estado mirando últimamente. Como un hombre con una sombra sobre él. Y también la he visto a ella. ¿La has visto dónde? Pregunté, con la voz más aguda de lo que pretendía. Vaciló, mirando a su alrededor antes de acercarse. En la cafetería de la Avenida Revolución. 2 veces ya, con un tipo de uniforme. No parecía que estuvieran hablando de negocios, si sabes a lo que me refiero. Me oprimió el pecho, las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no estaba seguro de si era asunto mío, dijo simplemente. Pero pensé que te darías cuenta tarde o temprano. ¿Qué vas a hacer al respecto? No lo sé, admití con voz hueca. Siento que si la presiono demasiado, la perderé por completo. Pero si no hago nada. Estás atascado, terminó por mí. Escucha, compadre. Hagas lo que hagas, no dejes que esto te carcome. Te mereces algo mejor que eso. Aquella noche, no pude contener las palabras por más tiempo. ¿Por qué él? Pregunté mientras ella se cepillaba el pelo frente al espejo, dándome la espalda. Se quedó inmóvil, con el cepillo detenido a mitad de camino. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes de qué estoy hablando?, dije con voz baja pero firme. El oficial. El café. Todo. Dejó el pincel lentamente y se volvió hacia mí. No es lo que crees, Andrés. Entonces dime qué es, exigí, con el pecho oprimido por la ira y la desesperación. Porque no puedo seguir viviendo así, preguntándome, esperando, dudando de todo. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. ¿Quieres la verdad? Preguntó, con la voz quebrada. Bien. Te lo contaré. Y lo hizo. Me contó la primera vez que lo conoció, cómo se ofreció a ayudarnos con el proceso de inmigración cuando el papeleo se retrasaba. Admitió que al principio pensó que era solo amabilidad, que solo era alguien haciendo su trabajo. Pero luego empezó a hacerle preguntas, sobre su vida, sobre mí, sobre Mariela.
Preguntas que parecían inofensivas hasta que dejaron de serlo. No quería que llegara tan lejos, dijo con voz temblorosa. Pero él me hizo sentir. Se quedó en silencio, con las manos agarradas al borde de la cómoda como si se estuviera conteniendo. ¿Hacerte sentir qué? Pregunté con voz dura. Visto, susurró. Importante. Como si volviera a importar. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Y yo no te hice sentir así? Sacudió la cabeza rápidamente. No, no es eso. Andrés, no eres tú. Es todo. Perder a Mariela, perdernos a nosotros mismos, era como si ya no pudiera respirar. Y cuando él apareció, fue como si finalmente pudiera. La miré fijamente, con el corazón hecho pedazos. ¿Y qué pasa con nosotros, Janet? ¿Qué pasa con todo lo que hemos pasado juntos? ¿Eso no importa? Sí importa, dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero no sabía cómo volver contigo. No sabía cómo arreglar lo que se había roto entre nosotros. Sus palabras flotaban en el aire como una confesión y una súplica a la vez. Abandoné la casa esa noche. Las calles de Tijuana estaban llenas de música y risas, pero yo tenía la sensación de estar caminando por un cementerio. El peso de su traición, y de mis propios fracasos, se cernía sobre mí a cada paso. No sabía a dónde iba. Lo único que sabía era que no podía ir a casa, todavía no. Al final, me encontré a las afueras de la ciudad, mirando las oscuras aguas del Pacífico. Las olas rompían contra las rocas, con un ritmo constante e inquebrantable, como un latido que se negaba a detenerse por mucho que doliera. Por primera vez desde la muerte de Mariela, lloré. Lloré por ella, por Janet, por la vida que habíamos construido y las grietas que la habían hecho añicos. Lloré por el hombre que solía ser, el que creía que el amor podía resistir cualquier cosa. Y cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, me di cuenta de algo. El hombre que era ahora, el hombre que estaba al borde de todo, tendría que decidir si luchar por lo que quedaba o dejarlo ir. Los días posteriores a la confesión de Janet fueron los más largos de mi vida. Cada momento se sentía como un hilo que se deshilachaba de una tela que había pasado 12 años tejiendo. Caminaba por la vida como un hombre que lleva pesos invisibles, respirar, comer, dormir, pero todo parecía carecer de sentido. Por la noche, miraba fijamente al techo, sus palabras repitiéndose en mi mente como una cruel canción de cuna. Me hizo sentir importante. Esas palabras se me quedaron grabadas como una mancha que no podía quitar. No hablamos mucho después de esa noche. Ella lo intentó una vez, torpemente, al tratar de tomar mi mano durante la cena, pero me aparté. Su tacto me quemaba como un recordatorio de todo lo que no era, del vacío que no había podido llenar después de perder a Mariela. Y entonces, un día, todo llegó a un punto crítico. Era un domingo por la mañana, el tipo de día que debería haberse pasado perezosamente en la cocina, con el olor de las tortillas calentándose en el comal y la suave música de banda flotando en el aire. Pero en cambio, me encontré sentado en silencio, mirando por la ventana mientras Janet se afanaba por la casa. No había vuelto a mencionarlo, no había intentado dar más explicaciones. Me preguntaba si estaba esperando a que yo sacara el tema. El tintineo de sus llaves me sacó de mis pensamientos. Me giré y la vi junto a la puerta, poniéndose los zapatos. ¿A dónde vas? Pregunté, con la voz más aguda de lo que pretendía. Se quedó paralizada, con la mano agarrada al pomo de la puerta. Fuera, dijo vacilante. Solo a hacer unos recados. ¿Más recados? ¿Un domingo? Andrés, suspiró, con los hombros caídos. Por favor, no empieces otra vez. No estoy haciendo nada malo. Me levanté, la silla rozando ruidosamente el suelo. ¿Esperas que me crea eso? ¿Después de todo? Sus ojos brillaron con algo entre la culpa y el desafío. Ya te he dicho la verdad. No sé qué más quieres de mí. Quiero que dejes de mentir. Grité, con la voz resonando en la pequeña habitación. Su rostro se arrugó, sus manos se cerraron en puños.
No estoy mintiendo. Estoy tratando de arreglar esto, de arreglarnos, pero ya ni siquiera me miras. Porque no sé quién eres. Le respondí, con el pecho agitado. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros era ensordecedor, lleno del peso de las palabras no dichas. Y entonces ella hizo algo que destrozó la poca determinación que me quedaba. Abrió la puerta. La seguí, con mi ira y desesperación anulando cualquier sentido de la lógica. Se movía rápidamente por las calles, con la cabeza gacha, su ritmo urgente. Yo mantenía la distancia, pero mi corazón latía con fuerza a cada paso, a cada giro. No necesitaba que me dijera a dónde iba. Ya lo sabía. Efectivamente, se detuvo en la cafetería. Se me revolvió el estómago al verla entrar, con su silueta enmarcada por la puerta de cristal. Me sentí como si estuviera viendo una obra de teatro que no podía parar, un guión que no podía reescribir por mucho que lo intentara. Esperé fuera, paseando de un lado a otro mientras mi mente corría. ¿Qué haría si entrara allí? ¿Qué podría decir que no hubiera dicho ya? Y entonces lo vi. Venía en dirección contraria, con su uniforme impecable y su postura segura. No se fijó en mí cuando pasó, totalmente concentrado en la cafetería. Algo dentro de mí se rompió. No me importaba montar un escándalo ni lo que pensara nadie. Lo único que sabía era que no podía dejar que esto siguiera así. La cafetería estaba tranquila, el suave murmullo de las conversaciones llenaba el aire. Janet estaba sentada en una mesa de la esquina, de espaldas a la puerta, pero cuando me vio entrar, abrió los ojos con asombro. Andrés, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué haces aquí? Antes de que pudiera responder, apareció él. El agente. Se quedó paralizado cuando me vio, su expresión de confianza vaciló por un momento antes de recuperarse. Señor, dijo con cautela, su tono educado pero cauteloso. ¿Hay algún problema? Lo ignoré, con la mirada fija en Janet. ¿Esto es lo que has estado haciendo? ¿Escabullirte para encontrarte con él mientras yo me quedo en casa preguntándome qué ha salido mal? Se puso de pie, con las manos extendidas como para calmarme. No es lo que parece, dijo rápidamente, con voz temblorosa. Entonces dime qué es. Grité, con la voz quebrada. El agente dio un paso adelante, con expresión severa. Creo que debería irse, dijo con firmeza. Eso no era lo que debía decir. Me volví hacia él, con los puños cerrados. Y yo creo que tú deberías mantenerte al margen de mi matrimonio. Andrés, gritó Janet, interponiéndose entre nosotros. Pero ya era demasiado tarde. Mi ira estalló como un volcán y, antes de que me diera cuenta, le di un puñetazo en la mandíbula. Él retrocedió tambaleándose y se estrelló contra una mesa cercana mientras el café se llenaba de jadeos. ¿Crees que puedes quitármela? Grité, con el pecho agitado. ¿Crees que puedes entrar en mi vida y... Andrés, basta. Gritó Janet, agarrándome del brazo. Me giré hacia ella, con la vista borrosa por las lágrimas. ¿Por qué? Pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué él? Ella no respondió. La pelea terminó tan rápido como había comenzado. El oficial se enderezó, limpiándose la sangre de la comisura de la boca, pero no tomó represalias. En cambio, miró a Janet, con una expresión indescifrable, antes de darse la vuelta y salir por la puerta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Janet me miró, con el rostro pálido y los ojos llenos de algo que no pude identificar, ira, tristeza, arrepentimiento. No puedo seguir con esto, susurró. Y así, sin más, ella también se fue. Aquella noche no volví a casa. En su lugar, vagué por las calles, con la mente repitiendo todo una y otra vez. La cafetería. El agente. Las lágrimas de Janet. Cuando salió el sol, me encontré en la tumba de Mariela. Su nombre estaba grabado en la piedra, un recordatorio permanente de todo lo que habíamos perdido. Lo siento, hija, susurré, arrodillándome.
Siento no haber podido mantener la compostura. El viento agitó las flores de su tumba, como si ella me estuviera respondiendo. Cuando finalmente regresé a casa, la casa estaba vacía. La ropa de Janet había desaparecido, su lado del armario estaba vacío. Me senté en el borde de la cama, mirando el vacío que me rodeaba. Por primera vez, me di cuenta de que había estado luchando por algo que ya no existía. Quizá fuera culpa mía. Quizá fuera suya. O quizá fuera el peso de todo lo que habíamos soportado juntos, el dolor, la pérdida, el fracaso, lo que finalmente nos había destrozado. Pero una cosa estaba clara, la vida que habíamos construido se había ido, y dependía de mí averiguar qué vendría después. Ha pasado un año desde aquel día. Janet nunca volvió, y yo no intenté encontrarla. Sigo vendiendo elotes en el tianguis, pero he dejado de mirar por encima del hombro, he dejado de esperar a que aparezca. Algunos días, pienso en lo que teníamos, en el amor que una vez ardió tan intensamente entre nosotros. Y me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes, si podríamos habernos salvado el uno al otro antes de que fuera demasiado tarde. Pero la vida sigue. Y yo también.